Bienvenidos a otro estudio más de la Palabra de Dios. Mi nombre es Alicia Pereira y es un gusto saludarles a la distancia. Les mando un fuerte abrazo y el tema de hoy es la fe que vence al mundo. Y nuestro tema se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 5, de los versículos 1 al 5. Así que alistémonos con nuestras Biblias y comencemos. Vamos a leer este pasaje. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Analicemos ahora versículo por versículo. Iniciamos con el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Toda persona que crea que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y Dios es vida. Lo podemos leer en los versículos 7, 11 y 12 de este mismo capítulo. Dice el 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. El Verbo es nuestro Señor Jesucristo. El versículo 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. El 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así es que si amamos al Padre, también amamos al Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo, porque estos tres son uno. Así leemos en el libro de San Juan, capítulo 1, de los versículos 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El Señor vino a este mundo, a su pueblo Israel, y ellos no supieron reconocer la visitación de su Señor. Pero a los que le han recibido, a los que han creído en su nombre, en su palabra, en que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador de la humanidad, les ha dado el derecho de llamarse hijos de Dios, los cuales vienen de un nacimiento que proviene de Dios. Así que, ¿por qué somos llamados hijos de Dios? Porque creemos en Él, porque creemos en su palabra, porque su palabra es verdad. Jesús es palabra de vida. Jesús es la palabra de verdad, y porque le hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, y esta palabra de verdad, al escucharla, produce en nosotros una fe, como dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora la pregunta es, ¿cómo reconoces que eres nacido de Dios? Recuerda que debemos tener un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, porque en Adán y Eva quedamos muertos espiritualmente a causa del pecado y de la desobediencia. Y encontramos el primer punto en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Un hijo de Dios es el que practica la justicia en su diario vivir.
El segundo punto lo encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Un hijo de Dios no practica el pecado, pues si está lleno del Espíritu Santo, no puede pecar, porque el Espíritu Santo no se lo permite. Así dice en Salmos 119:11. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. El ser llenos de la palabra de Dios es lo que impide caer en pecado. El tercer punto lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Un hijo de Dios ama a otros cristianos, su familia de fe, no solo con los que se reúne, sino a la iglesia local, a la iglesia universal, porque hay un lazo muy fuerte que nos une, la fe en Cristo Jesús. La cuarta característica la encontramos en 1 de Juan capítulo 5 versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Como hijos de Dios debemos estar llenos de la palabra de Dios para no pecar contra el Señor, porque Él nos guarda. Así dice San Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que nos guarde del maligno. Dice también en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor nos guarda, y con esto no quiero decir que no va a haber tiempos difíciles. Vamos a pasar pruebas, claro que sí, pero Cristo estará con nosotros y nos sostendrá y nos guardará. Pues dice también en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quinta característica está en Proverbios capítulo 12, versículo 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El practicar la verdad es haber creído en la verdad, que es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo no vamos a amar la verdad? ¿Cómo no vamos a practicar la verdad? Otra característica la encontramos en el libro de San Juan 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo fue el ejemplo más sublime de obediencia a nuestro Padre Celestial, y nosotros debemos seguir los pasos del Maestro, pues su palabra dice que a Él le agrada más la obediencia que el sacrificio. Ahora analicemos el versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Nuestro amor y obediencia a Dios es una demostración de amor al cuerpo de Cristo, pues todo funciona en conjunto. Así leemos en primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano, pues el que no ama a su hermano no es de Dios. Así leemos en San Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y el versículo 2 habla de guardar sus mandamientos. Vamos a explicarlo con el versículo 3. Este versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Este versículo lo podemos explicar con la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, de los versículos 14 al 24. Leamos.
También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Así se demuestra el amor a Dios. Así es como debemos amarnos los unos a los otros. Así debemos alentarnos los unos a los otros. Así debemos permanecer en el amor de Dios, guardando sus mandamientos, su palabra, pues no es gravosa, y gravosa sería como pesado o difícil, pues no es una carga obedecer y o someterse al Señor, porque hay voluntad para hacerlo por amor a Dios, pues es algo que se desea hacer por amor a Él, porque Él es digno de confianza, de amor, de alabanza y de adoración. Ahora el versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo según el pasaje? Nuestra fe. La fe nos guarda, la fe nos mantiene firmes. Por la fe somos salvos. Caminamos por fe. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y esta fe es la única manera en la que se puede vivir y o sobrevivir en este mundo. ¿Y quién es el autor de la fe? Leamos Hebreos 12, versículos 2 y 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Leímos que Jesús es el autor y consumador de la fe, así que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, no dudando que el Señor estará siempre con nosotros para alentarnos y sustentarnos. Así también leemos en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y precisamente esta es la fe que vence al mundo, que no sabemos lo que sucederá hoy por la tarde o qué enfrentaremos el día de mañana, pero lo que sí podemos saber es que nuestra vida, la vida de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestra familia, nuestra salud, nuestras enfermedades, nuestro trabajo, está en las manos de nuestro Señor Jesucristo, pues Él tiene control de todo lo que sucede en este mundo, y así somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y recordemos que en toda la historia de la humanidad, iniciando por el padre de la fe, Abraham, luego Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, etc., caminaron por fe a lo largo de su vida. Así en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los 12 discípulos de Jesús, Pablo, Timoteo, etc., caminaron por fe, confiando en la palabra y en las promesas del Señor. Y así nosotros, en este tiempo de gracia, la Iglesia de Jesucristo sigue caminando por fe, hasta que Cristo venga por nosotros. Y por supuesto que ese día llegará y seremos arrebatados por el Señor. Amén.
Y así llegamos al versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Muy bien, leamos este pasaje, Mateo 16, 15 y 16. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En este pasaje el Señor pregunta a sus discípulos quién creían que era Él, y Pedro reconoció que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la fe de estos hombres, los discípulos de Jesús, fue la que venció al mundo, pues el Evangelio de Cristo fue anunciado a todo el mundo y sigue transformando vidas hasta el día de hoy. Leamos ahora San Juan 20:29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En este pasaje se habla de la incredulidad de Tomás, pues él no creía que Jesús había resucitado. Hasta que vio, creyó. Pero el Señor llama bienaventurados a los que no vieron y creyeron. Nosotros no vimos cuando Jesús fue crucificado, muerto y sepultado y resucitó, mas ahora lo sabemos por su palabra, y nosotros hemos creído en la obra de Jesucristo, que así sucedió, y por eso somos bienaventurados. Y bienaventurado es una persona que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios, pues Él nos perdona y nace en nosotros una fe, y esta fe es la que vence al mundo, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pues nuestro gozo, nuestra felicidad no está basada en las personas, sino en nuestro Señor Jesucristo, pues de Él somos, por eso somos cristianos, somos de Cristo. Oremos. Bendito Dios Todopoderoso, le doy gracias por su amor, por su infinita misericordia, por la fe que pone en nosotros al escuchar su palabra, con la cual podemos defendernos y enfrentar toda situación difícil, sabiendo que usted tiene control de todas las cosas, que nada escapa de su mano y que con esta fe somos más que vencedores en Cristo Jesús. Señor, pongo en sus benditas manos a toda mi familia de fe, así como los que aún no han tenido un encuentro personal con usted, rogándole que usted obre en sus corazones y puedan llegar a ser salvos de la condenación. Se lo ruego, se lo suplico, en el nombre que es sobre todo nombre, mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Y hemos llegado al final de este video. Te invito a que te suscribas y a que compartas el contenido de este canal para que más gente conozca de la palabra de Dios. Y no te olvides de tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bueno, a seguir adelante, no desmayemos y nos vemos pronto. Adiós. Maranata, Cristo viene.